Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Mazda 3BL. Como cualquier automóvil decente con tracción delantera, la transmisión del Mazda 3BL es lo más simple y confiable posible. En realidad, no hay absolutamente nada que romper, los ejes son fiables, las juntas homocinéticas también, sobre todo si se cuida un poco la seguridad de las tapas, que son propensas a agrietarse con el frío. Lo principal es notarlo y reemplazarlo a tiempo. Después de 50.000 kilómetros, vale la pena acostumbrarse a comprobar el juego del cojinete del eje intermedio en automóviles con motor de 1,6 litros en cada mantenimiento. Aquí es algo débil, el soporte es corto y se calienta y exprime el aceite del rodamiento. En máquinas con motores más potentes, el problema no ocurre, o simplemente hay pocas máquinas de este tipo y no se menciona tal problema. Con una transmisión manual tampoco hay casi ningún problema. Las quejas se refieren principalmente al funcionamiento del embrague hidráulico. Tradicionalmente, en nuestro país rara vez se cambia el líquido de frenos y mucho menos no se bombea el embrague. Y esto reduce la vida útil tanto del cilindro principal como del de trabajo. Después de 150 a 200.000, el funcionamiento del mecanismo de conmutación comienza a causar una absoluta incomodidad. La rótula de la palanca de cambios casi siempre se afloja y los cables empiezan a amargarse por falta de lubricación. Como resultado, la palanca se vuelve más apretada, pero hay que tantear las marchas. Aproximadamente con el mismo kilometraje, el desgaste de los sincronizadores de segunda y tercera marcha comienza a afectar a los conductores activos. En este caso, el recurso del embrague puede ser bastante grande incluso durante un funcionamiento severo. No es raro que los coches con motor de 1,6 litros pasen por más de 100.000. Los coches europeos con motor de 1,6 litros tienen la antigua y familiar transmisión automática. La misma caja de cambios de 4 velocidades se instaló en la generación anterior, 4F27E, también conocido como FN4AL, funcionó bien en Ford y Mazda, aunque funciona en condiciones mucho más severas en los automóviles japoneses. Recuerde esto al elegir una unidad de contrato. Si no estamos hablando de comprar un soldado contratado real, entonces es mejor tomar un rifle automático de un Focus que de una Matryoshka. La caja es, sin duda, fiable y, con un uso cuidadoso, bastante duradera. Con un buen conductor, puede recorrer más de 300.000 kilómetros antes de las primeras reparaciones importantes. Puede ser necesario reemplazar antes los revestimientos de bloqueo del motor de turbina de gas y la cubierta trasera. Pero para aquellos que presionan activamente el pedal del acelerador con regularidad, el riesgo de desgaste de los paquetes de sobremarcha y marcha atrás aumenta considerablemente, y reemplazar los embragues no ayudará por mucho tiempo. La presión en los paquetes cae debido al desgaste del tambor de marcha atrás y la cubierta trasera. Focas. La configuración de la transmisión automática de Mazda hace que sea muy fácil sobrecargar esta unidad y los conductores aprovechan esto fácilmente. Como resultado, el número de automóviles con una caja de cambios en buenas condiciones después de un kilometraje de 120 a 150.000 es pequeño. La mayoría de los propietarios, en un grado u otro, experimentan problemas en forma de sacudidas al cambiar de primera a segunda, un golpe al poner la marcha atrás o la cuarta. El ruido del diferencial y el juego del semieje también son problemas bastante típicos en los coches de carreras. Afortunadamente, esta caja ya no se instaló con motores de 2 litros en esta generación de Matryoshkas y el problema comenzó a ocurrir con mucha menos frecuencia que con su predecesor. El problema de cambiar de primera a segunda a menudo se soluciona temporalmente reemplazando el perno tensor de la banda de freno de la transmisión automática. Afortunadamente, esto se hace sin desmontar la transmisión automática. El rango de longitud del perno de ajuste es de 35 a aproximadamente 38 milímetros en incrementos de 0,5 milímetros por lo general. Basta con instalar un perno con una longitud entre 0,5 y 1 milímetro más larga que antes. Desafortunadamente,
estas reparaciones independientes a menudo pueden traer resultados negativos, ya que puede haber más de una razón para las sacudidas. En caso de exagerar la tensión y desgaste total de la banda de freno, se recomienda instalar una pieza reforzada, afortunadamente la hay. Cuando se ejecuta a más de 250.000, el solenoide de presión lineal y dos solenoides de conmutación idénticos casi siempre requieren reemplazo. Esto prácticamente no depende del estilo de conducción, pero con cambios de aceite poco frecuentes y el uso urbano, la vida útil de estas piezas será más corta. Esta transmisión automática no solo es bastante confiable, sino también económica de reparar y fácil de diagnosticar. El hecho de que se pueda desmontar sin sacarlo del coche es importante, más bien, para la autorreparación y aumenta el número de intervenciones poco cualificadas, lo que no siempre es bueno. La caja de cambios de 5 velocidades FS5A, el /5F27 solo estaba disponible para motores de 2,0 y 2,5 litros. De hecho, se trata de la misma transmisión automática de 4 velocidades, e incluso los puntos débiles son los mismos. El tambor de overdrive y la tapa trasera siguen siendo los primeros en fallar, y debido a la mayor potencia de los motores, el tambor acaba con casi cualquier estilo de conducción, excepto francamente vegetal. Se espera que la vida útil sea menor que la de las transmisiones automáticas de 4 velocidades y, por lo general, no supera los 200 a 250.000 antes de las primeras reparaciones. Puede que sea necesario sustituir la cubierta trasera y la banda de freno, o apretarla, incluso antes. El tambor de sobremarcha también está más cargado que el de una caja de cambios de 4 velocidades y sus averías son muy comunes, especialmente en los estadounidenses con motores de 2,5 litros. Además, la caja es más sensible a la contaminación por aceite. La unidad hidráulica con dos solenoides de presión lineales y bloqueo parcial del motor de turbina de gas se desgasta rápidamente cuando funciona con aceite sucio y caliente. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente instalar un radiador de caja más potente y retirar el intercambiador de calor. Nada ha cambiado en la lista de motores respecto a la generación anterior. Los motores 1.6Z6 son los mismos, el AMSEARLAF de 2 litros sigue siendo el mismo. El nuevo motor de 2,5 litros pertenece a la serie MZRL5, que es un desarrollo posterior de la unidad MZR, pero con desfasadores tanto en la admisión como en el escape, y con una unidad de eje equilibrador. Todos los motores son muy duraderos, con camisas de hierro fundido seco en un bloque de aluminio para los motores MZR y hierro fundido para el 1.6. La transmisión de sincronización, como es habitual en Mazda, es por cadena. Todos los motores tienen debilidades comunes. El sistema de refrigeración requiere atención, especialmente en los coches más antiguos. El sándwich de radiadores se ensucia fácilmente y ni siquiera hay un indicador de temperatura en el tablero de instrumentos que avisaría de antemano de un peligro. A los catalizadores no les gustan los arranques en invierno y tradicionalmente se espolvorean fácilmente durante el uso, dañando el grupo de pistones. Su estado debe comprobarse periódicamente después de 100 a 150.000 kilómetros. La electrónica del motor es sensible a la calidad del servicio. Los conectores se rompen fácilmente, el aislamiento es demasiado frágil, las ondulaciones son demasiado débiles. Las ondas lambda son muy sensibles a la calidad de la gasolina y al modo de calefacción. Los módulos de encendido y las bujías deben revisarse al menos una vez cada 30.000 kilómetros para mantener el funcionamiento estable del motor y la vida útil del catalizador. Los motores de 1,6 litros se consideran los más fiables. No es de extrañar, porque su diseño es el más sencillo, con un solo desfasador, sin intercambiadores de calor adicionales ni excesos similares. Una admisión sucia, un EGR agrio, un acelerador sucio, estos son, de hecho, los principales problemas del motor. La cadena recorrerá al menos 120.000 kilómetros y, para personas ordenadas, el doble. No hay compensadores hidráulicos. Solo es necesario verificar las holguras de las válvulas una vez cada 60.000.
Su ajuste se realiza mediante tapones de espesor calibrado. Las piezas son económicas, el diseño es lógico y sencillo, porque el diseño del bloque se remonta a los motores de la serie B, que se fabrican desde 1985. No es de extrañar que este motor sea el más común en esta generación. Si el motor ha sido cuidado al menos normalmente, se le garantiza una vida útil de 250 a 300.000. El sistema de control es algo caprichoso después de 100 a 150.000 kilómetros. Es necesario vigilar las lambdas, el acelerador y las ondas, y ante los primeros síntomas de mal funcionamiento, aumento del consumo, funcionamiento irregular y mal arranque, sustituir los componentes, sin escatimar en gastos de otros nuevos. Los motores de 2 y 2,5 litros se diferencian notablemente del 1.6 más joven. Además, el motor 2.3 L3 y su versión turboalimentada del MPS están montados en el mismo bloque y son estructuralmente similares, diferenciándose únicamente en el diseño de la culata y el sistema de potencia en los vehículos con inyección directa. Tienen características de diseño comunes. El bloque es de aluminio con revestimientos de hierro fundido y cadena de distribución sin llave. Hay mucho plástico en el diseño, toda la entrada y la mayor parte del sistema de refrigeración. El motor tiene un diseño muy económico y, al mismo tiempo, la vida útil de sus versiones atmosféricas es más que satisfactoria. Con un mantenimiento adecuado, son comunes tiradas superiores a 300. Es cierto que hay muchos problemas menores y no tan problemáticos con los motores antiguos de esta serie. Se debe verificar el colector de admisión con compuertas para detectar fugas, especialmente cuando se sobrecalienta, y se debe verificar el funcionamiento de las compuertas que contiene. El termostato tiene un diseño deficiente y tiende a atascarse en la posición cerrada, lo que, por supuesto, es muy malo. Los embragues de cambio de fase tienen una vida útil notablemente más corta que la cadena de distribución y los amortiguadores, y después de 120 a 150.000 kilómetros pueden golpear no solo durante un arranque en frío, sino también durante un arranque en caliente. El tensor de cadena suele contener la misma cantidad. Hay al menos algunos puntos débiles más en el sistema de refrigeración, el intercambiador de calor debajo del filtro de aceite, la carcasa del tubo LF941517Z, que después de 50.000 kilómetros puede presentar sorpresas, y el intercambiador de calor de la transmisión automática en el radiador, que debería ser revisado periódicamente para detectar fugas en las tuberías. Vale la pena apagarlo a tiempo o simplemente reemplazarlo con anticipación por un radiador externo adicional de la caja. Las fugas de aceite a través de la tapa de la culata, los tapones del árbol de levas y los sellos de aceite son algo común después de cientos de miles de kilómetros. Sin embargo, un motor de 2 litros de aspiración natural puede recorrer 500.000 de kilómetros o más en buenas manos sin sustituir el grupo de pistones ni siquiera reparar la culata. Los motores turboalimentados no pueden soportar esto. Para ellos, un recurso de más de 200.000 kilómetros ya es enorme, pero para unidades con buena potencia este es un resultado digno. Además, estos motores casi no tienen problemas con las camisas, las válvulas o la coquización prematura de los pistones. Como puede imaginar, más potencia tendrá el costo de mayores costos de mantenimiento. Pero esto no es en vano. El recurso de este motor no es menor que el del viejo hierro fundido, y la potencia es notablemente mayor. No hay por qué temer en absoluto a los motores atmosféricos de 2 y 2,5 litros. Bueno, si de repente encuentras un MPS europeo poco común en este cuerpo, es poco probable que pienses en el recurso. La desventaja tradicionalmente citada, la falta de tamaños de reparación y la disponibilidad de bloques de perdigones para la venta, de hecho, no es tan terrible. El grupo de pistones de los motores de gasolina no se desgasta demasiado, si no hay problemas con la fuente de alimentación y el kilometraje es bajo, el pistón dañado simplemente se puede reemplazar. Por separado, se encuentran disponibles para la venta pistones de varios grupos de tamaños. El revestimiento se puede perforar para adaptarlo a grupos de pistones existentes no originales,
estos están disponibles comercialmente o reemplazarse. El precio de un bloque de perdigones en comparación con el coste de un pistón nuevo y el trabajo no es demasiado elevado. Los motores diésel son raros en Rusia. El billete de 3 rublos está propulsado por motores PSA, muy conocidos en los coches Ford. Están lejos de ser ideales, con una vida útil no muy larga, camisas de cigüeñal sobrecargadas y pistones quemados. Sin embargo, son bastante populares y tienen demanda en Europa. Afortunadamente, aquí no podemos encontrar coches con ellos a la venta. Esta es toda la información sobre los problemas del Mazda 3BL. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.